13 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. ¿Quiénes son las personas que triunfan en este mundo? En la economía, en la política, en las guerras. Con mucha frecuencia se cumple en este mundo lo que llamamos la ley de la selva, y es que los peces más grandes se comen a los peces más pequeños. Quienes tienen más dinero son capaces de comprar a otras personas que les defiendan, comprar a los medios de comunicación que salgan en su auxilio, e incluso en algunos países comprar a los jueces cuando incumplen las normas. Quienes no tienen escrúpulos, quienes son capaces de mentir, quienes no tienen tampoco ningún referente moral, a veces se alían a los más perversos para imponerse a los que son más justos. Y quien tiene más poderío económico, quien tiene más divisiones, más tanques, más cañones, es capaz de hacer valer su fuerza frente al que es más débil y más pequeño. Recordaréis seguramente todos aquella anécdota en la que un papa le pedía por favor a una nación muy grande, muy poderosa, que no impusiera por la fuerza su criterio, que no aplastara a otras naciones. Y el líder de aquella nación tan grande y tan poderosa respondió diciendo: ¿cuántas divisiones tiene el Papa para hacer valer su palabra? Porque en el fondo solamente entendía de este criterio: el que es más fuerte es el que impondrá su voluntad. Jesucristo tiene un criterio muy distinto, y por eso Él nos ha hecho saber que aunque en este mundo muchas veces triunfan los malos, su triunfo no es definitivo y su triunfo no es absoluto. No vencerán en todos los aspectos de la vida, sino solamente en algunos y solamente por algún tiempo. Jesús hoy nos explica cómo, para alcanzar a Dios, no basta ser muy listo, ni muy fuerte, ni tener una magnífica estrategia, sino que hace falta ser muy humilde. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Esto no quiere ser un elogio de la ignorancia. No es que el Señor alabe el analfabetismo o que nos diga que no estudiemos, sino que nos ayuda a entender que hay cosas en la vida, sobre todo las que se relacionan con Dios, que se reciben por gracia. Son un regalo, no algo que uno consigue con la fuerza, no un pulso que uno tiene que doblar con fuerza hasta que derrota a su adversario, sino algo que hay que suplicar con humildad, reconociendo que no son nuestros méritos los que nos consiguen llegar alto, sino que es la entrañable misericordia de Dios la que nos abre su corazón. Por eso no ha de extrañarnos que entre los santos de la historia de la Iglesia ha habido algunos reyes como San Luis, rey de Francia, y ha habido algunos sabios como Santo Tomás de Aquino, pero hay también muchas personas sencillas, personas que nunca impusieron su voluntad, personas más bien que a veces sufrieron ser arrinconadas, despreciadas y aplastadas. Pienso, por ejemplo, en los niños de Fátima que vieron a la Virgen, Jacinta, Francisco, Lucía, que sufrieron toda clase de burlas y de desprecios de los que vivían en aquella época en su país, en Portugal. O pienso, por ejemplo, en Carlos de Foucault, que fue aquel francés que en el siglo XX, sin ningún poder ni riqueza, sin imponer su voluntad, sino con mansedumbre y humildad, predicó en el desierto del Sáhara. Hay muchos santos que han sido personas débiles humanamente hablando, que no han llegado con la fuerza de sus recursos,
la fuerza de su inteligencia, el poderío de su estrategia, sino la confianza en Dios, desde una debilidad muy grande y desde asumir su propia contingencia, su propia flaqueza. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a ser como Él desea que seamos, que no pretendamos nunca imponernos a los demás y que sobre todo ante Dios, que es el único que es verdaderamente grande, cuyo poder no termina nunca, que ante Dios tengamos esta actitud de humildad y de reverencia, de suplicar las cosas, de no pretender conseguirlas a la fuerza. Se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Ojalá cada uno de nosotros, ocupe el puesto que ocupe en su empresa o en la sociedad, nos atrevamos a ser pequeños por dentro, a ser humildes, a ser sencillos, a no buscar imponernos a los demás, sino actuar siempre con la humildad de los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.